Bienvenidos a Café con Alma de Tarot. Yo soy Andrés y hoy haremos la reseña del Universal Celtic Tarot. Antes de empezar, quiero contarles que una de mis grandes pasiones es todo lo que tiene que ver con el mundo celta. No solamente todo lo que tiene que ver con el mundo egipcio, que eso también me fascina, sino también con el mundo celta. Entonces, cuando yo encontré este tarot, hay más, pero cuando vi este en específico, pues me gustó, porque hubo imágenes que no sé, me llegaron. Entonces se los quiero enseñar, se los quiero mostrar porque seguramente que no los va a dejar indiferentes. También antes de empezar quiero recordar de que si te gusta mi contenido puedes darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Recuerda también que si te gusta todo lo que tiene que ver con el tarot y más curiosidades, también tengo un podcast. Si quieres más información, si quieres también verme en mis redes sociales, te las dejo por aquí arriba para que les puedas echar un vistacillo. Así que sin más, pues vamos allá. Entonces, esta es la caja donde viene el tarot. Es de lo escarabeo, digamos que es la caja convencional, el tamaño convencional del tarot, de los tarot de esta casa. Pues sabemos que siempre viene en inglés, español, italiano, francés y portugués su idioma. Digamos que por un lado tiene la imagen del mago, que en este caso nos dice que es un druida. Y aquí tenemos la imagen de la sacerdotisa. Entonces digamos que este sería su cajita. Dentro de la caja, que la voy a sacar, tenemos como siempre el mazo de cartas. En este caso vienen las 78 cartas del tarot. Está basado en el tarot Rider Waite Smith. Y tenemos el típico folletín en que viene en la mayoría de tarots, donde nos explica de dónde viene, en qué está basado, por qué lo hicieron. Y además de eso nos da como una breve explicación de cada uno de los arcanos. Luego tenemos los arcanos mayores y luego tenemos los arcanos menores. Yo lo tengo así porque digamos que he subrayado algunas ideas o algunas frases que me parecen interesantes, que luego las podemos mirar. Ahora vamos a poner por aquí y ahora nos vamos a ir digamos que directamente a las cartas y vamos a hablar un poco de las generalidades. Entonces el tamaño de las cartas es el tamaño convencional de las cartas de los escarabeo. Es un material de buena calidad, de buena resistencia, es flexible, es un acabado semi mate que me parece que está muy correcto porque digamos que en cuanto a los brillos pues viene muy bien, no, digamos que no refleja tanto los brillos. Y también a la hora de barajar pues no hace que cuando son muy brillantes las cartas se pegan y cuando son muy mates pues se ven como muy oscuras, ¿no? En este caso no ocurre eso. Entonces está muy bien. Su reverso, bueno, esta es la típica carta de presentación y otra carta como de promoción de los distintos tarots de la marca y demás. Entonces, bueno, sí, vamos a mostrar esta. Dentro de... en el reverso, pues tenemos un triskel. Entonces está, a mí este color verde me encanta, bueno, a mí el color verde me fascina. Entonces está representado por el triskel y luego tenemos como unas imágenes, como unos arabescos que nos recuerdan, digamos, la naturaleza, ¿no? Como hojas, como troncos, como ramas. Entonces ya de por sí nos está conectando con esa espiritualidad y con ese espíritu, valga la redundancia, celta, digamos que del que está basado esta baraja. Hay un detalle, si tú eres de las personas que lee cartas invertidas, con el triskel sí que va a haber diferencia, o sea, sí que vas a notar cuando la carta te va a salir invertida y cuando no. Mira, aquí se ve perfectamente, aquí la carta no está invertida y aquí sí, ¿ves? Este está mirando para acá y este está, perdón, apuntando y este está apuntando para abajo. Entonces aquí digamos que el tema de las cartas invertidas, yo no las leo invertidas, pero cuando estaba haciendo digamos que el análisis de la baraja veía eso, que hay barajas que digamos están diseñadas para que el diseño de atrás sea como un espejo y no se note la diferencia, pero en este caso yo creo que no lo hicieron intencional, pero bueno, en este caso sí que se podría ver cuando la carta va a salir invertida si es que es tu caso. Entonces bueno, como decía, tenemos el triskel, que es un símbolo muy celta, o sea, esto la gente lo ve y reconoce automáticamente que tiene que ver con el mundo celta, que nos representa el equilibrio entre la mente, entre el cuerpo y el espíritu. Y además este es un símbolo druida, porque ellos, digamos que ellos eran los que portaban el aprendizaje y este símbolo representaba el pasado, el presente y el futuro para los druidas. Entonces, bueno, digamos que en ese sentido, eso era lo que les quería contar del reverso y ahora sí vamos a ver las cartas. Yo, como siempre, muestro por septenarios, vamos a ir el primer, el segundo y el tercer septenario y luego vamos a ver de los arcanos menores las 10 cartas y luego al final veremos las 4 cartas de la corte de cada uno de los palos.
Así que continuamos. Bien, bueno, tenemos el primer septenario y además de eso la carta del loco. Entonces, uno de los detalles que me llamó más la atención y que a mí personalmente me encanta es que no tenga bordes. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que siempre que hago una reseña de un tarot que no tiene bordes, esta es una de las cosas que más recalco porque para mí el borderless es como la maravilla. O sea, a mí me encanta que las cartas una vez estén juntas, no haya como un límite, no haya ahí como una separación y también nos evita como un poco distracciones. Tiene además de eso, normalmente en las cartas de los Carabeo los nombres vienen en multitud de idiomas y viene por aquí el número, por aquí una cosita, por aquí otra. Para mí eso son muchas distracciones, ¿no? En este caso es una cosa muy elegante, los nombres están en inglés con su número y su respectivo nombre y ya está. Entonces me parece que está muy correcto, me gusta muchísimo, conserva como una línea muy sobria, entonces eso está muy bien. De estas cartas, a mí, porque yo les voy a contar las que a mí me llaman la atención, porque la idea de esta reseña no es mostrarle las 78 cartas como esta, y listo, y ya si a usted le gusta, pues cómprelo. No, yo creo que la idea de una reseña es hablar un poco del tarot, las cartas que a mí personalmente me gustan, que me llaman la atención, de pronto alguna historia, porque como les digo, el mundo celta me gusta, entonces eso es lo que vamos a hacer. Antes de empezar, quiero contarles, esto se los debí haber contado cuando estábamos hablando del libro, que el tarot está basado en los relatos que se encuentran en el libro de Mabinogion. El Mabinogion es, digamos que un libro que está escrito en prosa y es una recopilación de algunos relatos que tienen que ver con el mundo celta. Entonces, no solamente está basado en ese libro, sino también en algunos otros relatos y también aquí nos muestran personajes mitológicos dentro de la historia celta, dentro de la mitología celta. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se dice que los primeros habitantes de las tierras del norte, cuando hablo de las tierras del norte me refiero a las tierras del Reino Unido, Gales, Irlanda, Escocia e Inglaterra. Entonces se dice que uno de los primeros habitantes de esas tierras fueron los pixies, que los pixies eran estos duendes que vemos aquí. Se dice que ellos probablemente pudieron haber llegado con los fenicios, es decir, antes de los celtas. O sea, cuando los celtas llegan, porque los celtas eran centroeuropeos, cuando ellos empiezan a mover y llegan a esas tierras del norte, los pixies ya estaban ahí. Entonces, los pixies son estos hombrecillos pequeños, no son más grandes que una mano humana. Ellos se visten, sus trajes son como verdes ajustados, además de eso son pelirrojos, tienen los ojos claros, la nariz prominente y son viscos y tienen una sonrisa picarona. Ellos tienen, ese color verde del traje les ayuda a mimetizarse dentro del entorno, de la naturaleza y de los prados. Y ellos tienen muy buenas relaciones con los campesinos les dejan agua, les limpian la chimenea para que ellos puedan danzar durante las noches. Y la responsabilidad de los pixies es la de guardar las tierras para cuando pase el invierno y florezca de nuevo todo en primavera. O sea, digamos que ellos son como los guardianes. Entonces, bueno, digamos que eso con respecto a los pixies, que son los duendes. Luego vamos a ver, digamos que otra criatura que puede ser que se confunda con los duendes. No que se confunda, sino que también son duendes, pero digamos que hace parte, es otro tipo de criatura. Entonces, dentro de estas cartas a mí las que más me llaman la atención es la emperatriz, porque digamos que también se dice que cuando el hombre, esto lo cuento en el podcast de Una historia de brujas, cuando el hombre empieza a tomar conciencia de que hay una divinidad, de su espiritualidad, empieza a creer en dos figuras, la madre tierra y el macho cabrío. La madre tierra porque es la dadora de vida. Entonces si nos fijamos aquí en sus faldas, primero es una mujer desnuda. Es una mujer que tiene sus cabellos largos y frondosos. Aquí además de eso está adornado con plantas, con frutos. La emperatriz, como siempre, tiene que tener agua porque el agua son sentimientos, fluyen las emociones. Y además de eso, en su falda pues tiene la naturaleza, tiene ríos, tiene valles, tiene animales. Entonces es como la madre tierra, la dadora de vida. Y el macho cabrío pues representaba el animal que estaba, digamos que en las dos posiciones, que cazaba, pero además era cazado. Entonces digamos que a esas dos imágenes se adoraban. Y cuando los celtas, digamos que entraron dentro de toda esa ideología, pero obviamente pues se fue extendiendo un poco más. También me llama mucho la atención el sumo sacerdote, porque aquí nos muestra a un druida que le está entregando a un adepto un muérdago. Digamos que está cortando aquí el roble, un muérdago. Entonces, los druidas, digamos que eran sacerdotes que practicaban la religión druídica. Los celtas practicaban la religión druídica. Y entonces, a través de ellos, a través de los druidas, se manifestaban los poderes mágicos del bosque. Y él, en este caso, le está entregando a este adepto muérdago
que simboliza la fertilidad, el amor y la buena suerte. Uno de los relatos que aparece en el Mabinogion es el de Cuchulainn, que es un héroe. Y es el que nos aparece tanto en la carta de los enamorados como en el carro. Entonces, este tiene, digamos que, dos características esenciales. La primera, que es un guerrero absolutamente valiente. Y la segunda, que es que él es un poquito picaflor. O sea, él es un poquito mujeriego. Entonces, digamos que aquí como que podemos ver la dualidad que está entre su esposa, la que ella es su mujer, y su amante. Eso es lo que nos dice el folletín y lo que, digamos que dentro de las historias podemos encontrar. Él es, digamos que ahí a él no lo describen, a Cuchulainn, como un hombre apuesto, como un hombre valiente. Entonces, en esta carta está como en la encrucijada, ¿no? Entre Emer, que es esta mujer que está vestida de blanco, que es su mujer, y Fant, que nos dice que es su amante. Entonces, digamos que él aquí parece que ya eligió, ¿no? Él aquí nos muestra que él ya eligió a su mujer, pero es que su mujer tiene un cuchillo. Entonces yo ahí me decía, o parece que la eligió, porque digamos que en el folleto nos dice, la eligió a ella, su mujer decide quedarse con su mujer y la amante va a entrar dentro de este árbol, ella se aleja. Pero yo digo, a mí me da la impresión más bien es que él está como defendiendo un poco, interponiéndose entre esta mujer, entre Emer y Fant, porque ella está armada, ella tiene un cuchillo. No sé, me parece un poco como que está interponiéndose de pronto en algún altercado y tratando de calmar, ¿no? Tratando de comunicar y tratando de ser un poco mediador entre ambas. Eso es lo que parece, ¿no? Pero ella, la amante, sí que está vestida de rojo, pero es una capa. No sabemos debajo de la capa qué color tenga. Y Emer, pues digamos que ella sí, con ese vestido blanco, pues nos puede estar representando la pureza. A lo mejor sí tiene sentimientos puros y demás, pero ella sí está armada con un cuchillo. O a lo mejor es que tiene como las ideas muy claras en su mente, este cuchillo que nos pueda estar hablando del palo de espadas, pues que tiene las ideas muy claras en su mente. Y ella quiere a este hombre, y ella se quiere quedar con este hombre, y ella va a hacer lo que esté en su mano para defender su estabilidad. So, ahí va. Y aquí en este caso ya nos salimos de la novela y estamos aquí donde lo vemos pues como siendo partícipe de una batalla así súper aguerrida, y dentro de esa batalla pues teniendo que tener las riendas de sus caballos para continuar el camino hacia adelante. Entonces esas son las cartas que a mí más me llaman la atención. Ustedes pues me pueden dejar en los comentarios cuál es la que más les gusta y cuál es las que más le llaman la atención. Vamos a pasar al segundo septenario. Listo, entonces tenemos aquí el segundo septenario. De todas esas, a mí las cartas me parecen preciosas. Digamos que la que nos representa la fuerza, ¿no? Vemos que ella está controlando de alguna manera a ese oso con una cadena. O sea, un oso que es como 2 veces, inclusive más grande más grande que ella, y ella está ahí con una cadenita. Pues chica, qué poder de control que tú tienes. Entonces está muy bien representada la carta de la fuerza. Una de las cartas que más me llama de aquí poderosamente la atención es el colgado. Cuando yo estaba investigando encontré muy poca información como muy pobre respecto a lo que nos dice el folleto que representa esta carta o que está basada esta carta, y siento que lo metieron como con calzador, pero bueno, digamos que en el folleto dice que este hombre se llama Dercorra, que es un hombre que está cubierto por hojas, inclusive hasta su cabeza, y que tiene una bellota en el pecho, y esta bellota simboliza la sabiduría y la fertilidad. También dice que esta carta, en lo que yo investigué, este personaje está asociado con el dios Cernunnos, que luego lo vamos a ver representado en la carta número 19, que es el sol. Entonces, bueno, ya más adelante vamos a ver. De resto, pues todas las imágenes me parecen muy bonitas, pero bueno, quería hacer como esa... quería comentarles eso, que la información sobre este como que estaba así un poquito regular. El resto de cartas están muy bonitas, pero la que más me llamó la atención fue esta y esta. Tenemos aquí el tercer septenario, y de estas 7 cartas a mí hay 2 que me llaman, bueno, realmente es una, pero hago el inciso, también voy a hablar de esta carta porque era del dios que les estaba hablando anteriormente, y también que aquí hay una particularidad. Entonces, con respecto a estas, el diablo es una de las que más me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque digamos que dentro del tarot, o de esa mirada del tarot que muchas personas tienen, una de las cartas que más pánico causan, o las cartas que más pánico causan dentro de los arcanos mayores, son el diablo, la torre y la muerte. O sea, inclusive algunas veces el colgado, pero eso no tanto porque no, digamos que no está impactante la imagen. Entonces,
Porque hay una idea, en este caso del diablo, muy preconcebida, ¿no? Ese diablo judio-cristiano que es malo, que nos atormenta. Entonces, digamos que sí que es verdad que la carta guarda un estrecho significado con eso, con nuestras bajas pasiones, con nuestros apegos, con cosas que nos generan estrés, con cosas que nos pinchan, pero esta carta es mucho más amplia. Yo siempre digo, ¿qué pasa cuando esta carta nos sale en un consejo? ¿Mm? O sea, ¿cómo la vemos? Porque todas las cartas del tarot tienen tanto su luz como su sombra. Entonces, no todas las cartas son tan buenas, ni todas las cartas son tan malas. Entonces, digamos que yo soy como un fiel defensor o un ferviente defensor del diablo. Entonces, en este caso, el diablo está representado por el dios Ognios, que en la cultura celta, este era el dios del conocimiento, de la literatura y de la elocuencia. O sea, no sé si se alcanzan a dar cuenta eh, toda esa, lo que hay por detrás cuando nos dice el dios del conocimiento, el dios de la sabiduría. Recordemos que que en otros tarots aquí nos puede estar mostrando a Adán y Eva cuando ya han caído en la tentación, ¿no? Recordemos que en los enamorados ellos están viviendo como su amor, e inclusive por ahí sale la serpiente, y luego cuando los vemos en la carta del diablo, que intuimos que son ellos mismos, ya los vemos con cuernos, los vemos atados. Entonces digamos que hay como, hay como una cosa detrás que nos puede estar diciendo muchas cosas. ¿Qué pasa? Que al ser el Dios que nos representa a la comunicación, al conocimiento, digamos que Él castiga a las personas que cometen perjurio. Perjurio es jurar en vano. Entonces también este Dios está representado, cuando se representa la imagen siempre muestran a personas, a hombres y mujeres, atados a su lengua. Porque en el folletín nos dice que las palabras pueden ser más fuertes que incluso la propia fuerza. Esta es una de las cartas que más me gusta, que tiene como, me parece que tiene como un trasfondo increíble. Esto de que estén atados a la lengua me parece que es como, no sé, y además al tener una conexión con la palabra, ¿no? También nos da como esa transición entre lo terrenal y lo espiritual, ¿no? Cuando nosotros tenemos algo muy adentro, un pensamiento o algo que nosotros queremos compartir, a través de la palabra es que nosotros lo sacamos, ¿no? Y si este Dios nos representa eso, pues es como un poco la transición, no sé, así es como yo lo veo. O sea, aquí también vemos un poco la conexión entre lo terrenal y lo espiritual o lo elevado. Yo lo veo así y no sé, y me gusta muchísimo. Bueno, ahora vamos a empezar a ver los arcanos menores. Aquí tenemos el palo, las primeras 10 cartas del palo de bastos. Vamos a ver las primeras 10, las 10 cartas de cada uno de los palos, y al final vamos a ver las figuras de la corte de los 4 palos. Entonces, de estas cartas, pues como pueden ver, son muy bonitas, son muy evocadoras, y a mí personalmente hay dos cartas que me llaman más la atención, que es el 7 de bastos. Digamos que aquí en el folleto es como una lucha desigual, ¿no? Porque esos personajes ella no los ve. Esos personajes son invisibles. Y estos personajes, que vamos a hablar más adelante de ellos, son los goblins, que son unos personajes absolutamente traviesos, pero bueno, más adelante vamos a hablar de ellos, que hay una imagen importante. Entonces, también la otra carta que me llama mucho la atención, que también aparece un goblin, ahí también está el dato, es el 9 de bastos. Digamos que en el folleto nos dice, por más de que la persona huya, por más de que se esconda, el enemigo siempre lo va a encontrar. En la cultura celta el jabalí era muy respetado, porque el jabalí representaba el valor. Era un acto de valor enfrentarse al jabalí, porque era un ejemplo de comportamiento en la batalla, porque digamos que por la manera en la que el jabalí reaccionaba durante la cacería. Entonces digamos que todos los hombres siempre iban y se enfrentaban a la cacería independientemente de lo que pudiera pasar, y cuando cazaban a jabalí hacían unos banquetes espectaculares. Digamos que este tipo de banquetes o este tipo de historias las podemos ver en esa serie muy conocida que es Asterix Obelix. Digamos que en esa serie nos muestra una mirada a todo lo que tiene que ver con la mitología celta. Y tenemos ahora el palo de copas. Igual, lo mismo que he dicho, imágenes muy evocadoras, muy bonitas. Por ejemplo, aquí tenemos el 3 de copas, están haciendo como esa celebración, entrelazando esas cintas, ellas están como celebrando, como en una fiesta, están danzando, hay hadas a su alrededor, esos puntitos brillantes son hadas. Y está muy bonito aquí en el 6 de copas, también vemos a estos niños como jugando con las hadas de una forma muy mágica. Las hadas llegan a estas tierras del norte con las legiones romanas. Ellas llegan huyendo de Grecia porque ellas intentaron asentarse en Grecia, pero tuvieron problemas con las ninfas, o sea, las sacaron corriendo. Entonces ellas llegan a asentarse a las tierras del norte, y
al principio ellas se vuelven como amigos o hay una sana convivencia con respecto a los duendes, no pasa nada, pero luego ellas van a tener una guerra con los duendes. Entonces las tierras se van a tener que dividir. Hay unas tierras que pertenecen, creo que son 4 condados que pertenecen a los duendes y otros condados que van a pertenecer a las hadas, porque digamos que hay una guerra. Pero luego vamos a ver un personaje que sí que se la llevaba bien con las hadas y que llega con las hadas y que es el que digo que a veces se confunde con esa idea de los pixies. Entonces, bueno, eso lo iba a contar más adelante, pero es que me llegó aquí porque veo aquí estas haditas aquí como tan queridas. Pero luego vamos a ver un poquito más de las hadas. Una de las cartas que más me llama la atención es el as de copas, porque el as de copas nos habla del caldero de Dagda. Este caldero representa la abundancia. Es un caldero mágico que no tiene fondo y que es capaz de saciar a todos los hombres de la tierra. O sea, imagínense el poder del caldero. Los hombres que viven de este caldero mágico, ellos adquieren juventud, adquieren fuerza, adquieren vigor, y esto también lo podemos ver en esa poción mágica en Asterix y Obelix, cuando se vuelve más fuerte, se vuelve más veloz, cuando empiezan a tomar la poción que el druida les prepara. Entonces eso también lo podemos ver dentro de esa serie. Este caldero se encuentra en Anoun. Digamos que Anoun es como el infierno celta, pero el infierno celta no es como el típico infierno que nos presentan, donde las almas sufren, donde hay castigos terribles, sino que en este caso, este mundo de ultratumba, este mundo de los muertos, es un mundo que está lleno de paz, es un mundo, digamos, que un poco más tranquilo. Y aquí, dentro de este mundo, están esas típicas ollas que se encuentran al final del arco iris, que cuando alguien se las quiere llevar, cuando una persona se las quiere llevar, vienen los espíritus y no lo dejan. Entonces, los espíritus, digamos que el castigo para los espíritus en Anoun, que es este infierno del que les hablo, porque es como un infierno paraíso, ¿no? Entonces, no hay estos castigos terribles, sino que su castigo es contemplar eternamente sus propios pecados, como un poco ensombrecidos, vagar un poco ensombrecidos dentro de este mundo, pero nada terrible ni castigos así como impresionantes, como si lo vemos en algunas otras culturas o en algunas otras religiones. Otra de las cartas que me llamó mucho la atención fue el 5 de copas, porque en el tarot Rider White vemos una persona que está cabizbaja, donde está observando las copas que hay derramadas, y de alguna manera no se ha dado la vuelta para ver las otras 2 copas que tienen, que todavía están de pie. Entonces, en este caso sí que vemos que las copas están de pie, pero vemos que esta persona, aunque se está alejando, hay algo que tiene todavía atada su alma al pasado, que no deja que siga avanzando con decisión, sino que hay algo que todavía lo retiene, hay algo que todavía no lo deja mirar con firmeza al futuro o hacia su camino, sino que él sigue mirando para atrás. A lo mejor sigue teniendo esperanzas, a lo mejor sigue pensando en eso que está dejando, que ha perdido, que por eso se ha tenido que marchar, y no en lo que tiene enfrente y en el camino por el que tiene que continuar. Entonces, digamos que ese me gustó muchísimo. Luego tenemos la carta número 6, bueno, que hablábamos de las hadas. Entonces hablábamos que ellas llegaron aquí a las tierras del norte huyendo un poco, o llegaron con las regiones romanas, porque en Grecia pues las ninfas no las dejaron quedarse, las ninfas bien malas no quisieron ahí dejarlas. Entonces digamos que la naturaleza de las hadas es que ellas son seres benévolos, y su labor es que cuando hay un recién nacido, ellas van a donde está ese recién nacido y le entregan sus dones, ¿no? Entonces este niño va a ser valiente, va a tener carisma, digamos que es un poco lo que pasa en el cuento de la Bella Durmiente, ¿no? Porque resulta que cuando alguien es como antipático, cuando alguien es así como que no las recibe muy bien, ellas se vengan. No son grandes venganzas, ¿no? No es como en el cuento que hacen esas cosas terribles, sino que, digamos, porque ellas no suelen vengarse con los niños, sino suelen vengarse con los adultos, con la gente mayor. Entonces, pues los dejan calvos o les hacen alguna, como decimos, pilatuna, ¿no? Alguna travesura, pero que no trasciende, porque finalmente la energía de las hadas es una energía de seres buenos, de espíritus bondadosos, de benevolencia. Aquí tenemos el palo de espadas, y aquí en este caso me gusta mucho, a mí este en particular me gusta muchísimo, porque aquí vemos la leyenda del rey Arturo en dos cartas, en el as de espadas y en el 6 de espadas. Entonces en el as de espadas, pues cómo no nos iban a poner, siendo una espada tan icónica celta, pues el Excalibur, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Excalibur? ¿De dónde sale? Porque esta espada está clavada en la piedra. Resulta que hay un rey que se llama Uther, y él se enamora de una reina que se llama Igraine. Entonces, como Igraine ya estaba casada con
o con el rey de Cornwalls, pues entonces Uther le pide al mago Merlín, que ese sí lo conocemos todos, que le permita personificarse, que lo convierta en la figura del rey de Cornwalls, para él poder poseer a Igraine. Entonces Merlín le dice, listo, pero de la unión, del fruto de esa unión, de esa noche, me lo quedo yo. Entonces Uther dice, bueno, listo, quédese con el niño, que es luego y ahí nace Arturo, porque finalmente él toma forma del rey de Cornwalls, Uther, posee a Igraine pensando que era su marido, porque luego cuando Uther huye después de haber la posición de esa noche, luego llegan con el marido muerto, con el rey de Cornwalls muerto, y ya no entendía nada, ¿no? Pues es que acabo de estar con mi marido. Uther huye y él clava la espada en una piedra. Y ahí es cuando dice eso de aquel que saque la espada será el rey de Inglaterra. Otros dicen que fue Merlín el que forjó Excalibur en Avalon, que luego vamos a hablar de Avalon, ya en un ratito, o sea, ya, la forjó cuando Uther muere. Luego tenemos en el 6 de espadas el último viaje, que nos lo dice en el folleto, del rey Arturo. Cuando el rey Arturo está moribundo, Morgana, su media hermana, que a todas estas era una bruja malísima, ella se lo lleva para Avalon. Y en Avalon, que es como el paraíso, que es como el paraíso del mundo celta. O sea, si teníamos a Anaun, que era el infierno, Avalon es como el paraíso. Allá allá ese paraíso sí que es la maravilla. Y es donde el rey Arturo descansa, donde fue sepultado, porque Morgana se lo lleva para allá. También dicen que se lo lleva en compañía de otras 3 hadas. No me sé el nombre de las 3 hadas, pero eso es como lo que cuentan. Avalon es el paraíso celta. Si Anaun era el infierno, Avalon es el paraíso. Y si Anaun era un infierno / paraíso, pues ya se imaginarán cómo era Avalon. Se le dice que es la tierra de las manzanas. Y resulta que allí es donde van a reposar, donde van a descansar todos los héroes, bueno, que fallecen. Ahora tenemos el palo de oros, de pentáculos, y en este caso las cartas que más me llaman la atención, pues por ejemplo el 3 de pentáculos, que aquí nos relacionan como a la magia, como ese mito de Stonehenge, que todavía pues es como un poco incierto de por qué están esas piedras ahí, de qué era lo que realmente representaban, pero bueno, aquí nos está hablando como la relación que hay entre los druidas y Stonehenge. También una de las cartas que más me gustan de este tarot es el 4 de oros, porque me parece muy bello. En el folleto lo que dice literalmente es que nuestro corazón está tan árido que estamos cerrados a la belleza. Entonces me gusta mucho esa reinterpretación que hay respecto al tarot Rider-Waite. Otra de las cartas que me llamó la atención es el 7 de oros. Y aquí vemos nuevamente a los goblins. Resulta que los goblins son unas criaturas pequeñas, son unas criaturas verdosas, muy mezquinas pero a la vez astutas. Ellos son unos seres absolutamente violentos, revoltosos y ruidosos. No suelen durar mucho tiempo, su vida es muy corta, pero es una vida muy violenta. Entonces, digamos que aquí, bueno, aquí están como entreteniendo a ese niño, pero no sabemos las intenciones, ¿no? Para el niño estos parece que están aquí jugándole, pero no sabemos qué intenciones puedan tener estos seres. Luego tenemos el 8 de oros, el 8 de pentáculos, que era el personaje del que les quería hablar, que llega con las hadas. Estos son los leprechauns. Los leprechauns son unos hombrecillos que sí que los humanos los pueden ver, y ellos son, digamos que la representación del típico duende que uno tiene en mente cuando uno piensa en Escocia o en Irlanda, cuando piensa más en Irlanda, ¿no? Entonces son unos hombrecillos que tienen un delantal de cuero, que tienen unos zapatos con hebilla y que siempre se les suele ver con un zapato, porque ellos son, cuando ellos llegan con las hadas, ellos son los que se encargan de arreglar los zapatos a las hadas. Entonces siempre se les suele ver con un zapato, porque son los que siempre están arreglando. Y además los campesinos dicen que porque ellos, digamos que su trabajo es en verano, ¿no? Ellos en verano están siempre haciendo su trabajo en la naturaleza. Entonces siempre se escucha como en los bosques, en los valles, el martillear mientras están arreglando sus zapatos. Entonces es una historia muy bonita porque digamos que las personas o el mito dice que las personas que lo veían siempre aseguraban que eran hombrecillos pues como muy amistosos, muy joviales. Entonces esto está muy bonito. Y luego tenemos el 10 de oros, que aquí podemos ver a un herrero que está forjando un triskel. Los celtas, digamos que ellos derrotan a los pueblos de la era del bronce porque los celtas tenían el hierro. Y resulta que dentro de este tarot vemos muchas representaciones de lanzas. Eso es muy importante dentro de la mitología celta, las lanzas. Hay muchas historias. De hecho, también se dice que cuando José de Arimatea emigra a esas tierras, él lleva consigo no solamente el cáliz,
el Santo Grial, sino también la lanza del destino, ¿no? Que es con la que uno de los guardias pues atormenta a Cristo cuando está en la cruz. Entonces eso está ahí muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el mundo celta y demás. Y las lanzas también son como muy importantes porque hay lanzas que son de distintas deidades que sirven para algo en específico. Entonces los celtas pues tienen dioses herreros y dioses que son metalúrgicos. Entonces, bueno, quería hacer como esa apreciación que está muy bien. Luego tenemos aquí a las figuras de la corte de dos casas, ¿no? Digamos, de dos palos, perdón, que sería los bastos y las copas, cada uno en su elemento, aquí muy de fuego, con colores rojizos, con colores que nos evocan siempre a la fuerza y al vigor de los bastos, y las copas que están representadas pues con el elemento agua, como mucho más pacientes, mucho más pacíficos, con una actitud como mucho más reflexiva, y esta es una actitud como mucho más activa. Entonces, bueno, digamos que cada uno de esos personajes puede estar dentro de una de esas historias que hablábamos del Mabinogion, pero pues esto ya yo se los dejo a ustedes de tarea por si quieren investigar más allá, porque la idea es esa, ¿no? Que investiguen y encuentren ustedes también los secretos que cada una de estas cartas puede llegar a tener. Y por último tenemos a las figuras de la corte de espadas y las figuras de la corte de pentáculos o de oros. Entonces nuevamente vemos aquí como un poco la frialdad, ¿no? Aquí están como en un invierno, nos representan como esa frialdad que tienen las espadas, también como un poco en esa fuerza, en esa manera tajante. Y tenemos los pentáculos que nos estarían representando al elemento tierra, y lo veríamos aquí también como muy unidos a la naturaleza, aquí de una manera como mucho más profunda. Bueno, hemos llegado al final de la reseña de este tarot tan bonito. Tengo que decir que es un tarot que es muy evocador, que en lo personal creo que sirve como para complementar, como para sumergirnos en este mundo celta, pero en mi caso yo hasta el momento no lo he usado para hacer una lectura, una interpretación de tarot, porque todavía como que no siento esa conexión que tiene que haber para que yo me siente. Creo que hay una reinterpretación un poco a veces arbitraria de algunas cartas, entonces por eso en ese sentido no, pero bueno, puede ser que en un tiempo, en unos años, me dé por hacer alguna lectura con este tarot, pero para sacar una carta de consejo, para meditar, pues yo creo que está muy bien este tarot. También quiero decirles que yo lo compré por Amazon. No voy a dar el precio porque me he dado cuenta que hay unas semanas que está muy por encima y otras semanas que está muy por debajo, y no encuentro así como un término medio, pero es un tarot que está dentro del precio convencional que tiene Amazon en este tipo de tarots, que no son tarots especiales sino que son tarots normales. Entonces, en ese sentido era lo que tenía que decir. Hay muchas historias evidentemente que se van a quedar en el tintero, pero bueno, yo no tampoco quería venirles aquí a traerles un discurso de los celtas, sino contarles algunas anécdotas, algunos detallitos digamos que de su mitología, que con respecto a las cartas pues me parecían más interesantes y que venían más al lugar. Como les dije en un momento, pues la idea también es que cada uno se tome el trabajo de investigar y de profundizar si les gusta este mazo en estas cartas, porque así como veíamos en el Pre-Rafael Tarot, son cartas que conforme uno va investigando, uno va observando y digamos que haciendo un trabajo también un poco de meditación y de observación, vuelvo a decir, pues va encontrando detalles que van a enriquecer muchísimo como el significado de cada una de las cartas. Entonces, bueno, los invito a que adquieran este tarot si les gusta. Bueno, para mí es un tarot absolutamente mágico, me gusta muchísimo y espero pues evidentemente que a ustedes también les haya gustado. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de mi contenido. Aquí arriba les voy a dejar mis redes sociales donde me pueden encontrar, también donde me pueden contactar. Y recuerden que tengo un podcast, si no lo han escuchado, tenemos una guía para tarotistas novatos de 5 capítulos que está muy interesante, está muy bien, y además de eso hemos hecho una historia de brujas donde contamos qué fue lo que pasó con las brujas, de dónde salieron, por qué las quemaban, por qué las perseguían y todo lo que, y luego en qué quedó y en qué se convirtió toda esta persecución. Sin más, gracias por estar ahí y nos vemos.